Tipo A son aquellas artrosis en las cuales el desgaste es simétrico en la glena y no hay una subluxación posterior de la cabeza humeral. ¿Por qué se subluxa la cabeza humeral hacia atrás? Porque básicamente está roto el supraespinoso y el espinoso, y eso hace que la cabeza tenga un escape póstero superior y por eso se desgasta más hacia atrás. Las de tipo B son aquellas artrosis asimétricas en las cuales existe ya una subluxación posterior de la cabeza humeral. Las de tipo C, en las cuales existe una retroversión glenoidea mayor de 25 grados. Esta retroversión viene dada de fábrica, es decir, el paciente ya tiene una retroversión desde antes de presentar la artrosis. Y las de tipo D son aquellas en las cuales hay una anterversión glenoidea o subluxación de la cabeza humeral menor del 40%, es decir, probablemente los pacientes que tengan este desgaste van a ser aquellos que tienen lesión del subescapular y existe un escape de la cabeza antero-superior. Entonces, en ese marco vamos a enfocarnos en las de tipo B2, B3. Ahora, ¿cuáles son ellas? La B2 son aquellas que tienen una biconcavidad con erosión posterior de la glena y subluxación posterior fija de la cabeza humeral. Entonces ustedes tienen una glena bicóncava, tienen una concavidad aquí y una concavidad acá. Y las de tipo B3 son aquellas en las cuales existe una monoconcavidad, que no existe una paleoglena con al menos un 15% de retroversión y al menos un 70% de subluxación de la cabeza humeral, como están viendo ustedes aquí. Es una sola cavidad que está viendo más bien hacia atrás. Ahora bien, ya que estamos enfocados en qué es lo que vamos a tratar, debemos saber que con estos cambios que se hicieron, la clasificación, pues la variabilidad interobservadora ha disminuido mucho y es mucho más fácil de aplicar. Sin embargo, siempre se tiene que usar tomografía. Esto es importante cuando nosotros planificamos prótesis de hombro. Por favor, siempre tomografía, porque de ahí va a depender la clasificación y saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, resulta que de todas las artrosis glenohumerales, entre las B2 y B3, suman el 55%, y estas son las que más fracasan. Entonces, por eso es que la glena sigue siendo el problema más importante en este tipo de prótesis. Y existe además una progresión de una B1 a una B3. Entonces, si nosotros le damos seguimiento a esos pacientes, vamos a ver que en el tiempo va a haber una evolución en la erosión glenoidea y hay una progresión. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí son unas imágenes del mismo profesor Walsh que hace la clasificación. En este artículo, para que lo entiendan de manera fácil, todos los que tienen varios colores quiere decir pacientes que en el tiempo tuvieron progresión de su erosión glenoidea, tuvieron progresión de un estadio hacia otro de la clasificación de Walsh. Entonces miren ustedes como que las que más progresan son las de tipo B. Las de tipo A casi no progresan, pero las de tipo B progresan mucho en su subtipo. Y eso nos da una nueva pregunta para futuros estudios que irán publicándose, y es: ¿cuál es la relevancia clínica de esta progresión? ¿Deberíamos operarlos antes? Porque ahora actualmente lo que hacemos es, bueno, si no le molesta mucho, vamos a esperarle, manejo conservador, etcétera. Pero resulta que si esperamos mucho, progresan, y progresan en el subtipo, y técnicamente va a ser más difícil y van a tener más fracasos. Entonces debemos esperar, y esa es la pregunta que nos estamos haciendo ahora: ¿por qué estas glenas tienen tan mala reputación? Tienen mala reputación porque en general en lo que usemos los resultados no son tan buenos. Entonces, en esta revisión sistemática, nosotros tenemos aquí 235 hombros con 55 meses de seguimiento. 58% de los pacientes no tuvieron aflojamiento, pero 42% sí. Es un número altísimo. 16% cuando hacemos rimado asimétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, para corregir esa biconcavidad, rimamos más en la parte posterior para poderla corregir. Y 9.5% de revisión en los pacientes injertados. ¿Qué quiere decir eso? No tengo glena atrás, entonces le pongo un injerto para poder insertar mi glena. Pero pues podemos hacer muchas cosas. ¿Qué pasa si hacemos una hemiartroplastia con un paciente que tiene este tipo de glena? Los resultados, 85% satisfactorios cuando son glenas concéntricas, pero 63% de resultados buenos en glenas no concéntricas, entonces van mal. A los 17 años, solo el 25% de los pacientes estuvieron contentos con el resultado, van mal. 5 de 16 glenas requirieron revisión. Si hacemos un rimado asimétrico, ¿qué quiere decir esto? Que hago un rimado para obtener una articulación neutra, ¿sí?
Entonces, este es un estudio cadavérico y resulta que si hacemos un rimado en un paciente que tiene más de 15 grados de retroversión, se afecta muchísimo el stock óseo, no vamos a poder implantar la glena bien y tiene mayor posibilidad de aflojamiento en nuestro paciente. En la misma revisión sistemática, miren ustedes como alrededor del 16% de los pacientes no están contentos con su rimado asimétrico que le hicieron y con un alto porcentaje de complicaciones. Fernando había hablado algo ya del famoso rim and run, que quiere decir pues, que nosotros hacemos el rimado, estabilizamos la glena, ponemos una hemecroplastia y nos vamos, no le cambiamos, no le ponemos polietileno a ese lado. 25% de revisión, súper alto. Va bien quizá en pacientes mayores con baja demanda. En este otro estudio, 30 pacientes que tenían este tipo de glena, 56 años de promedio entre ellos, 3 años de seguimiento. 2 pacientes requirieron revisión, me parecería que en este grupo fue mucho mejor. Ganaron 5 puntos en el Simple Shoulder Test. Para quienes no conocen, el Simple Shoulder Test es un test que hace 12 preguntas y califica cada una de esas con un punto. Eso quiere decir que si ganaron 5 es un resultado muy bueno porque ganaron mucho. Sin embargo, el seguimiento es solo de 3 años, entonces realmente pues, hay que tomarlo con pinzas porque no es un estudio que nos pueda decir que realmente el rim and run va bien. Pienso que hay que escoger bien el paciente probablemente para hacer este tipo de procedimiento. Y lo otro que podemos hacer en una glena que es asimétrica es colocarle un injerto. Entonces, si nos falta hueso atrás, le ponemos un injerto, le ponemos un tornillo, pero esto tiene algunas ventajas y desventajas. Las indicaciones serían cuando hay un pobre stock óseo o si hay una retroversión mayor al 15%. Mantiene un stock, mantiene la interlínea articular, pero a veces se reabsorbe el injerto y necesita una mayor demanda técnica. ¿Cómo van estos? Consolidación del injerto, regular, más o menos buena, pero las tasas de revisión siguen siendo altas en toditos de estos estudios, 5 presentamos aquí. Y si utilizamos la cabeza humeral para ponerla como injerto, pues también sigue pasando lo mismo, hay reabsorción, a veces nos incorpora el injerto. En esta serie en la que tiene 12 pacientes, 4 tuvieron revisiones, entonces sigue siendo una tasa alta, alrededor del 30%. Y en esta revisión sistemática, pues vemos que también existe todavía alta tasa de insatisfacción con altas tasas de complicaciones, entonces tampoco es la solución ideal. Este aumento glenoideo que ahora se plantea, es decir, no le pongo hueso, sino que cojo un injerto de polietileno con una cuña posterior, también se puede hacer, pero sin embargo los resultados parecerían ser un poco satisfactorios, pero más en los pacientes que tienen una retroversión no muy importante, es decir, en los B2, pero pacientes que ya pasan a una clasificación B3 siguen siendo los resultados no tan buenos. Nosotros, el momento que tenemos ese tipo de glena sería algo como esto. En nuestro medio todavía no disponemos, pero esto se está haciendo en muchos sitios y parecería que es una opción viable el hacer este tipo de colocación de glenas para tener una mejor respuesta en nuestro paciente. Ahora, también otra opción es, si tiene una glena tan irregular y que es bicóncava y que tiene mucha retroversión, le podemos hacer una artroplastia reversa y estos resultados parecerían ser un poquito más alentadores. En este estudio con 27 pacientes, 54 meses de seguimiento, el score de Constant mejora bastante, no hay recurrencias en la inestabilidad, 15% de complicaciones entre aflojamiento y complicaciones neurológicas. Sin embargo, el pinzamiento escapular o famoso notching sigue siendo alto. Pero hay que entender también que el notching no necesariamente quiere decir que nuestra prótesis esté complicada. Muchos pacientes tienen pinzamiento y no presentan ningún tipo de manifestación clínica. 93% de satisfacción, entonces quiere decir que el resultado en general, los pacientes se sienten cómodos con este procedimiento, así que podría ser una opción un poco más viable. Aquí les presento otro estudio un poco más actual, en el cual se realiza prótesis reversas en artrosis primaria y los resultados de la prótesis reversa en artrosis primaria van mucho mejor que en una prótesis reversa que tiene insuficiencia del mango. Eso es lógico, porque el paciente tiene mucha mejor rotación, es un paciente que tiene un mayor armamentario para levantar el brazo, porque tiene un manguito funcionante, entonces parecería ir mejor, pero hay que pensar, le vamos a poner una prótesis reversa a un paciente que tiene un mango que está funcionando, pues no es difícil, no es fácil tomar la decisión. Entonces, para llevar a casa con respecto a estos temas,
Las glenas B2 y B3 siguen siendo un problema, es el dolor de cabeza en las prótesis anatómicas. La clasificación siempre tiene que ser realizada con tomografía. Parecería ser que los aumentos de hueso en la parte posterior o un polietileno en cuña en la parte posterior pueden ser una opción viable y mejor en algunos pacientes, y que también debemos saber que hay buenos resultados con artroplastia reversa, pero que esta no es para todos los pacientes. Después de la prótesis reversa debemos pensar de que ya no nos quedan muchas opciones. Muchas gracias, este es mi equipo de trabajo. Trabajamos en el Centro de Especialidades Ortopédicas en Quito. Gracias. Gracias, doctor. A continuación, nos habla el doctor Alfonso Cruzón, es uno de nuestros conferencistas